continuando con los videos de transformadores, vamos a ver un video donde se muestra un despiece de un transformador de distribución y sus distintas partes. Esta despiece se realizó en el laboratorio de conversión de energía hace ya un par de años con un grupo de estudiantes de técnico superior universitario en electricidad. Entonces fíjense, tenemos un transformador de distribución, algo antiguo, de estos que tienen todavía tapa de visita. Hoy en día este modelo ya está descontinuado. Es un transformador de 37.5 kVA, 13.8 de tensión primaria, con tensión secundaria de 240 y 120 voltios. Entonces podemos ver las distintas partes que lo conforman. Tenemos el bushing de alta, ambos, fíjense que está etiquetado H1 y H2, nomenclatura ANSI para los terminales de alta tensión, donde uno indica el punto y el 2 el no punto. La tapa de visita, que es justamente para poder accesar en este modelo el cambiador de tomas. Los bushing de baja tensión correspondientes a 120 voltios. Fíjense cómo es la distribución de los devanados. Eso lo podemos ver en la parte inferior de la lámina. De los 4 tomas, fíjense que los terminales, o sea, una bobina corresponde a este terminal y este terminal, mientras que la segunda bobina corresponde a este terminal y este terminal. Esa disposición geométrica se utiliza para que yo pueda colocar los devanados tanto en serie para obtener los 240 voltios o en paralelo para obtener 120 voltios y que los cables de conexión sean del mismo tamaño. Fíjense que para conectarlos en serie fácilmente solamente se puentea estos dos terminales, es decir, X3 y X2. Ahora, si yo los quiero poner en paralelo, puenteo X1 con X3 y X2 y X4. Como los bushing tienen la misma separación en distancia, el seno de conexión o el cable de conexión es del mismo tamaño. Eso se realiza para optimizar los cables que se utilizan para la conexión. Tenemos el relé de sobrepresión o relé de Buchholz, cuyo trabajo es aliviar la presión del tanque ante sobrecarga o cortocircuito. Y tenemos propiamente el tanque del transformador. Entonces fíjense, retirando la tapa podemos ver cómo es el aislador por dentro de baja tensión. Vemos que los terminales de baja tensión no son en cables, son directamente láminas de cobre para acoplar el devanado sumergido en aceite con los terminales de cada uno. Tenemos el nivel del aceite mineral, el cambiador de tomas que se accesa a través de la tapa de visita, el cual indica la flecha y el número, la posición en donde está el cambiador de tomas. Una vez que se retira el núcleo del tanque, fíjense, tenemos los terminales de alta con sprack de aislante, un conductor bastante delgado. Tenemos el devanado, tenemos el sistema de fijación del núcleo tanto a través de trinches como de soportes de láminas. Y de este lado podemos ver perfectamente las láminas de conexión en cobre del devanado de baja tensión. Entonces podemos ver las distintas partes de fijación del núcleo en esta foto y una toma del cambiador de tomas. Una vez que se retiran los sistemas de fijación del núcleo, se puede observar los devanados de baja, los terminales de devanado de baja, los terminales del devanado de alta y la estructura de un núcleo acorazado, el cual está conformado por láminas de acero magnético. Entonces ya aquí tenemos el devanado de alta y de baja tensión. Una vez que se retiran las láminas de acero que conforman el núcleo acorazado, nuevamente se pueden observar los distintos terminales donde se ve la diferencia del grosor del conductor entre baja y alta tensión debido a las densidades de corriente que manejan ambos devanados. En esta foto vemos
las distintas láminas que conforman el núcleo acorazado. Se pueden dar cuenta que las láminas son de distinto tanto largo como el doblado es diferente a cada una de las láminas. Y eso se tiene que hacer a través de un sistema de control numérico para que las piezas calcen perfectamente en el núcleo y podamos lograr obtener un núcleo acorazado, y aparte se ve el sistema de fijación del núcleo con los trinches que se utilizan para darle cohesión. Recuerden que el núcleo es sometido a fuerzas magnéticas debido a la ley de Lorentz, y entonces el sistema de fijación tiene que estar calculado para mantener el devanado en su sitio ante las fuerzas radiales y axiales. Fíjense, aquí tenemos el proceso de desbobinado del devanado de baja tensión en la foto de arriba y el de alta tensión en la foto de abajo. Lo primero que tenemos que notar es que el devanado de baja tensión, fíjense, tiene terminal en cobre, pero el conductor es aluminio y ni siquiera es un conductor. Es una lámina de aluminio que está aislada una de otra a través de papel impregnado en aceite, que se utiliza como medio aislante. Entonces fíjense que aquí no estamos hablando de un conductor, estamos hablando de una lámina y cuya salida es cobre, o sea que tenemos la combinación de aleaciones de aluminio y cobre que deben ser muy bien estructuradas tanto desde el punto de vista mecánico como eléctrico para tener cohesión y poder transmitir la corriente desde la lámina al terminal de salida. Mientras que en el devanado de alta tensión tenemos hilo conductor esmaltado redondo, que es el clásico utilizado en transformadores. El terminal se cubre con un material aislante llamado sprac generalmente, y se utiliza papel para separar una capa del devanado de alta tensión de la anterior. Entonces ya aquí podemos ver otra foto de el devanado de baja una vez que es retirado con sus terminales, y el proceso, fíjense que no está soldado, es troquelado el aluminio sobre el cobre para lograr la máxima cohesión y un punto de bajo calor desde el punto de vista resistivo. Vemos el aislante y la lámina de cobre. En la foto de abajo vemos el devanado de alta. En este caso, este transformador se realizó un proceso de soldadura en el devanado de alta tensión, no se realizó continuo, lo cual es un error. El fabricante debe garantizar que el devanado no tenga interrupciones, y de hecho este transformador falla ante la prueba de impulso en el punto de soldadura, el cual no debería existir. Se ve el material aislante entre capas, que generalmente es papel o cartón Prex, que es el que se utiliza para aislar entre devanados. Entonces, de esta forma, fíjense que hemos visto las distintas partes que conforman un transformador de distribución. Hoy en día, inclusive la nueva normativa, la COBENIN, a nivel mundial, se están inclusive empezando a utilizar devanados de alta tensión ya en aluminio por abaratamiento de costos y volver los transformadores de distribución menos atractivos a la industria del reciclaje de cobre, sobre todo debido al material que se está utilizando. Entonces fíjense que hemos visto un proceso de despiece de un transformador de distribución realizado en el laboratorio. Gracias por su atención.